a quienes los esté incomodando. Entonces pueden bajar el volumen eh, o salir de la llamada. No es que los esté echando o las esté echando, pero voy a hablar 10 minuticos y mucho. Lo que les decía, la intención es fundamentalmente pues como cerrar este módulo. Voy a procurar también hacer lo mismo con concretos que no tuvimos la oportunidad, como cosas un poquito más, creo yo, como más tangibles. Pues de entrada, yo estas diapositivas también se las voy a subir a la carpeta que ustedes ya tienen, porque, por ejemplo, esta diapositiva o esta imagen me pareció muy clara, pues que la encontré por ahí en internet, por ahí les puse también los enlaces a las imágenes, eh, para entender cuando en algún momento se encuentren con un manual que les hable de la dirección de la carga. Esto es básicamente como las cuatro posibilidades, ¿cierto? En muchos libros les hablan de grano o de fibra, ¿cierto? Entonces hay que aprender a diferenciarlo, pero básicamente esta imagen tiene la intención de eh, digamos, orientar ese asunto de la anisotropía. Algunos tenían una pregunta sobre eso, yo creo, y es ese comportamiento, como ustedes ya saben, diferente de la madera dependiendo de la manera en la que yo aplique las cargas, ¿cierto? Es decir, con ayuda de esta gráfica, la comprensión paralela, que es el primer grafiquito de aquí arriba, la comprensión perpendicular, la comprensión paralela, los esfuerzos de flexión y los esfuerzos de cortante me van a dar diferentes, no dan iguales. En otros materiales, como les decía, como el concreto, siempre dan iguales, ¿cierto? Independientemente de cómo yo aplique la compresión, me va a dar el mismo resultado. En la madera no es así. Y hay que orientarse, digamos, para cada especie, cuál es la mejor manera de ubicar digamos, las secciones de la madera para que funcione adecuadamente. Entonces esta grafiquita es más como porque puede servir en algún momento. Porque, por ejemplo, digamos, yo todavía me enredo mucho a veces cuando uno le hablan de comprensión paralela o perpendicular a la fibra, a veces queda como en el aire y este tipo de esquemitas son muchísimo más claros, ¿cierto? Entonces, dependiendo de básicamente cómo estén orientadas las fibras, uno ya puede identificar si la columna o la viga o lo que sea que esté trabajando, está trabajando, valga la redundancia, con comprensión perpendicular, paralela, con esfuerzos de flexión o con esfuerzos de cortante. Entonces esto es básicamente para eso. Esto no necesariamente. Les quería compartir además, digamos, nosotros hemos abordado aquí la madera como un material para estructuras sencillas, ¿cierto? Unas retículas sencillas, que si bien no está restringida solamente al uso de viviendas, pues sí tienen, digamos, como un uso, yo creo, para proyectos muy pequeños. Sin embargo, como de las cosas particulares, por lo menos que a mí me genera el material, la madera, es que hay un montón de usos que desconocemos y mucha investigación asociada a esos diferentes usos que hacen que este material pues sea tan versátil, ¿cierto? Ese, por ejemplo, es un puente. Yo por aquí puse el enlace a Street View. A mí me gusta, como aparte de ver esas fotos, pues orientarme en Street View para saber, pues sí, también para chismosear y para ver cómo funciona. Entonces, este puente, que está en Holanda, es como uno de los ejemplos acerca de, digamos, las potencialidades que tiene la madera, ¿cierto? Y aquí, pues hablando, digamos, de manera general, tanto de la madera cerrada como de la madera laminada, que supongo que es la que usan en este puente, que queda en esta ciudad, Sneek, o no Sneek, no sé cómo se dirá, en Holanda. Pero me pareció como un proyecto, pues, muy bacano desde la ingeniería civil y que ejemplifica justamente lo que les decía, y es que la madera es un material que se puede usar, digamos, para muchas aplicaciones, y de, digamos, de características muy diferentes, y no solamente asuntos arquitectónicos, sino cosas como estas, el tema del aguado como en el peaje que les decía que hay por el eje cafetero, que supongo que han visto. Es decir, los usos son muy variados y usos como este, por ejemplo, pues que por lo menos a mí me impresiona un poquito, demuestra eso y demuestra que seguramente en el futuro, como han visto en los videos, supongo que los han visto, en el futuro harán que este material sea uno de los más utilizados para todo tipo de proyectos, ¿cierto? No solamente como acabados, sino también para asuntos estructurales como este. Así lo rayen, no había visto que estaba rayado. Así lo rayen, listo. Entonces este proyecto, para ahí les quedan las diapositivas en el enlace y pueden ya después chismosear y buscar el tipo de madera, en fin. Pero me parece como que es bacano eso, que amplíe como las posibilidades de los materiales que se pueden usar para muchos proyectos. Alguien me escribió, a ver, yo, ¿quién es?
Bárbara para enviar el parcial. Bárbara está aquí conectada, no sé. No, bueno, ahorita lo escuchamos. Listo, entonces como las diferentes aplicaciones. Y resumen, digamos, con características. Ah, bueno, esto sí es una ayuda para los que están haciendo el parcial. Voy a pasar rápidamente. Lo fundamental o digamos, una cosa muy importante es que el contenido de humedad siempre sea muy bajo en la madera, ¿cierto? Y hay muchas formas, digamos, de controlarlo muy fácil cuando uno está en obra. Tienen que buscar un humidímetro, unas herramientas muy sencillas para controlar cuál es el contenido de humedad de la madera. Eh, lo ideal es que esté, como les decía, por debajo del 20%. Eso hace que no sea como tan fácil de atacar por los hongos especialmente. El tema de los insectos xilófagos ya es un poco más difícil de controlar, digamos, con aspectos naturales, pero la humedad sí es un asunto que uno podría más o menos equilibrar, ¿cierto? Entonces, así la madera tenga un proceso de inmunización, si tiene un porcentaje de humedad bajo, hay muy poca probabilidad de que sea atacado por hongos, que son como este tipo de manchitas que ven en esta imagen. Eh, en el caso de la madera, por ejemplo, laminada, pasa una cosa con la acción frente al fuego, o con las maderas aserradas que sean de secciones muy anchas o muy grandes. La madera funciona muy bien ante el fuego porque justamente cuando hay ese evento, lo que se quema, lo que se carboniza, pues es la parte exterior y le da, digamos, tiempo a los usuarios de que puedan evacuar el edificio o el espacio, pues, que está construido con madera antes de perder toda la estabilidad estructural. Entonces, el comportamiento frente al fuego, que yo creo que no lo abordamos tanto en la otra materia, en la otra clase, es un tema crítico de la madera, pero hay muchas formas de protegerlo. Y además, como les decía, cuando la sección es muy grande, el comportamiento es muy bueno de manera natural, ¿cierto? Entonces, obviamente, no es tan resistente como lo podría hacer el concreto, pero por lo menos sí permite, así como lo veíamos como uno de los objetivos de la norma sismo resistente, evitar la pérdida de vidas humanas en la medida en que le permita a los usuarios evacuar, ¿cierto? Y esta imagen, sobre esta imagen volvemos ahorita como en dos diapositivas. Esto les va a quedar ahí como también, pues en las diapositivas, un material que pueden consultar. Estuve mirando algunos, como algún tipo de resumen que nos pudiera orientar, no encontré uno muy claro, entonces más o menos armé como esta tablita que puede servir mucho para uno predimensionar o cuando uno está acercando a proyectos, ¿cierto? Primero recordar los tipos de madera. Acuérdense que la madera rolliza es esta, que nada más se le retira la corteza. La madera cerrada es la que se corta, digamos, para tener unas medidas comerciales como estas. Y la madera que llaman aserrada encolada es la madera laminada, ¿cierto? Esta que unimos de manera artificial. Entonces aquí básicamente puse especie o materiales con las que se fabrican, ¿cierto? Entonces en nuestro medio, especies más comunes, se me fue aquí, esto era, donde dan un 9 en realidad es un cierre de paréntesis. Entonces puse las especies como comunes en nuestro medio. El pino es una de las más comunes para cualquiera de estos tipos de madera. A veces para madera laminada es más útil los abetos, los cedros, unas maderas muy duras, porque eso pues digamos que potencia todavía más las propiedades de ese tipo de madera. Y puse como algunas dimensiones máximas que normalmente se pueden lograr con estas presentaciones pues de la madera con la que construimos. ¿Cierto? En promedio, digamos que las luces de entre 14 y 18 metros son las luces máximas que podría asumir una madera, pues una sección de madera, independientemente de si es rolliza o aserrada. Y ustedes ya saben que la madera laminada estructural es justamente una de las ventajas principales y es que se alcanzan luces muy grandes, muy considerables, de 30 a 70 metros, por eso se hacen coliseos, se hacen espacios muy grandes, con luces muy grandes para estas maderas. El asunto de la longitud máxima también depende mucho de si yo tengo el transporte, porque transportar una sección de 18 metros no es tan fácil, si tengo con qué cargarlo, descargarlo, si tengo el suficiente personal. Entonces esto va a variar. Lo normal es que, por ejemplo, para madera cerrada, pues trabajamos luces de 6 metros, 7 metros, o pues más bien longitudes de las secciones. Muy similar a como los ejercicios que hicimos, ¿cierto? Pero entonces aquí también queda como el recorderis por ahí. En resumen, para vigas, digamos, si ustedes no quisieran hacer un procedimiento así como el que abordamos en la clase, aunque me imagino que se dieron cuenta que es sencillo,
Digamos que un asunto ya básico que uno puede tener para el diseño o para recomendar una madera es que cuando lo vayamos a usar en vigas es muchísimo mejor, más estable dimensionalmente, tiene un mejor comportamiento las secciones rectangulares, ¿cierto? Yo creo que eso es un conocimiento que uno pues ya casi tiene porque casi todas las vigas que uno ve en techos y en entrepisos son rectangulares, pero por lo menos ya es importante que ustedes tengan ese criterio, digamos, estructural y es conocer que las secciones rectangulares tienen una mejor estabilidad, digamos, geométrica, ¿cierto? Es muy difícil bueno, muy difícil no, tiene una mejor resistencia respecto a los esfuerzos. Entonces, de entrada, si uno quiere escoger una figura para, digamos, predimensionar un proyecto en madera, pues hablando de vigas, y quiere poner una forma particular, la de mejor comportamiento son las rectangulares. Pero hay que tener en cuenta que no sean muy esbeltas, es decir, que no sean muy altas y que tengan poquita base. A medida que yo vaya aumentando la altura, pues debería ir aumentando también la base para que esa estabilidad geométrica se mantenga. Este criterio, que si yo divido la altura de la viga sobre la base sea igual o menor a 6, aquí es que no supe cómo ponerle el signo de menor, lo tengo que poner después. Eh, este criterio es importante, ¿cierto? Es decir, ojalá consideremos una relación como la que usamos en las tablas, de que la altura sobre la base es igual a 3. Si ustedes se tienen que exceder o si les venden una sección que no cumple con eso, digamos que tampoco habría mucho problema. Sin embargo, lo ideal es que sea menor a 6 esa división, ¿cierto? Que no sea igual o mayor, bueno, más bien que no sea mayor, porque ahí se altera, es decir, sería una columna muy esbelta y ya no sería tan estable. Entonces, de entrada, ya creo que puede quedar relativamente claro y es, secciones rectangulares son más eficientes y no pueden ser muy esbeltas. Con el tema de las vigas pasa, bueno, y con todo el tema de maderas pasa un asunto muy particular y es que en comparación con el concreto, que yo fabrico un molde y yo decido cómo lo quiero hacer, normalmente nosotros acudimos a empresas que ya hacen el proceso de cortar la madera, de prepararla, de inmunizarla y que nos la entregan, digamos, lista, incluso con contenidos de humedad que uno les puede especificar. Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus proyectos, lo ideal es que consulten en el mercado cuáles secciones les ofrecen diferentes empresas, ¿cierto? Entonces hay muchas inmunizadoras, yo aquí puse pues unos ejemplos cualquiera, pero hay muchas inmunizadoras que ofrecen el servicio de corte, de inmunización, de protección frente al fuego, de diseño incluso y de construcción de proyectos con madera. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan buscar en las páginas de los fabricantes o si tienen manuales, si pueden llamar, porque ellos tienen, digamos, unas secciones particulares, ¿cierto? O incluso si ustedes diseñan con una sección, seguramente alguno de estos fabricantes se las podrá fabricar a la medida que ustedes la necesitan. Entonces, un asunto particular, como les decía, es que hay que consultar con fabricantes el tema de las secciones, ¿cierto? Hay unas comerciales, digamos que casi todos los ofrecen, pero es posible que en proyectos muy particulares haya que acudir a un diseño y a un corte más puntual. Entonces ahí quedan, no es porque me estén pagando ni trabaje con estas marcas, sino que fueron dos que me encontré cualquiera. Bueno, y aquí esta inmunizadora es porque nos ha permitido ir a su planta, en fin, es como lo que podemos hacer desde la universidad, porque nos han abierto las puertas para otras salidas, incluso íbamos a hacer pues salida, algunos de ustedes ya el semestre pasado hicimos una salida a esta inmunizadora. Y la idea de este semestre era también hacerla, pero bueno, ya sabemos qué pasó. Entonces ahí quedan unos enlaces, pero busquen que hay muchísimas más, pues incluso Home Center, en Alfa, en Easy, es posible encontrar secciones ya predeterminadas y las pueden usar ustedes para predimensionar en sus proyectos. Ya va a terminar. Digamos, lo que siguen estas imágenes son básicamente como ejemplos de todas las posibilidades que se nos abren en los proyectos arquitectónicos con la madera, en los que puede ser tanto estructura como superficie, digamos, para los entrepisos, pues ya superficie de contacto o propiamente el piso. El tema de los acabados es muy importante, yo creo que se ha usado mucho recientemente, pues, y especialmente en la ciudad. El tema de la madera. Eh, y digamos que es otra posibilidad que ustedes también tienen para sus proyectos, ¿cierto? Ustedes que también a veces les piden o ya profesionalmente se pueden enfocar en el tema de los acabados o trabajan en obra diseñando acabados o dirigiendo la ejecución. Con la madera, las consideraciones cuando están en acabados son las mismas que vimos. Hay que controlarle la humedad, hay que inmunizarla, en fin, todo lo que vimos
Y digamos que la fijación es un poquito más sencilla que muchos otros acabados que son muy pesados, como las piedras, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, se facilita la ejecución de los acabados, sin embargo, es un material que necesita mucho cuidado y que necesita mucha atención durante el proceso de ejecución, pero digamos que me parece importante destacar que los acabados es otra posibilidad, no están dentro del contenido de la materia, pero que, digamos, también tengan claro que los mismos criterios que vimos para estructuras aplican para acabados. Eh, Pueden incluso buscar, pues, empresas, hay varias empresas en Medellín que ofrecen servicios exclusivos de acabados con madera, o sea, solamente trabajan en eso, tienen acerríos y trabajan. De hecho, esta foto, por ejemplo, la saqué de esta empresa, el Cedro Rojo, que es una de las empresas, pues, que ofrece acabados con mucho nivel de detalle, solamente en madera. Y por último, hay otro, digamos, unas particularidades hablando específicamente de los acabados de la madera, y es que se puede someter a diferentes tratamientos para tener texturas y colores diferentes. Entonces hay un procedimiento, por ejemplo, que yo no lo he visto tan común aquí, lo he visto más en la literatura y en proyectos en otras partes, pero seguramente ustedes podrían experimentar ese tipo de cosas, y es, por ejemplo, aquí lo que hacen es quemar la madera, ¿cierto? Hacer un proceso controlado de quema para que esa corteza o esa, pues, superficie exterior de la madera quede ya carbonizada y quede con esa textura, con este color que ustedes ven acá, y son otras posibilidades. Entonces también, digamos que me parecía importante para terminar, aclarar que tanto la madera como con otros materiales, pero en este caso pues nos ocupa la madera, se puede prestar para muchos procesos de experimentación. En la medida en que ustedes para sus diseños también acudan a la experimentación, a buscar otras posibilidades y bueno, como a no limitarse solamente a lo que el material es en sí, sino a buscar otras formas, seguramente tendrán muchísimo más herramientas para el diseño. Entonces yo les voy a compartir estas diapositivas corticas. Espero no haberle ayudado a nadie de los que están entendiendo el parcial todavía. Y nada, yo creo que ya dentro de 8 días entonces nos vemos con las exposiciones. Recuerden que tienen que hacer un resumen, pues una hojita tamaño carta con un resumen que nos va a servir a todos para estudiar. Pues esas hojitas nos quedan todo el grupo. Entonces va a ser como la base, tanto para yo hacer las preguntas como para ustedes mismos estudiar. Traten de buscar bastante, digamos, información gráfica de los temas que van a exponer. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. No sé si tienen alguna pregunta que no sea del parcial. Y a ver, yo termino de grabar. O si no,